Estoy contento por estar aquí. Yo siempre estoy contento, ¿no? Creo que cuando estoy más nervioso digo estoy contento. Sí. Amén, así tiene que ser. Y bueno, mi esposa y yo hicimos un voto nazareo, gloria a Dios. Amén. Los que conocen el voto del nazareo, pues ya sabrán. Nos pasó la máquina del cero encima de la cabeza y nos vemos más filosos, creo, según la pantalla. Gloria a Dios. Yo le quiero predicar y casi le digo al pastor, ya párele porque está predicando mi mensaje. Segunda de Reyes, capítulo 6. Y vamos a leer del 1 al 6 en el nombre de Jesús. Y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Dónde está el remanente? ¿Dónde está el remanente? Gloria a Dios. ¿Está listo para ministrar el remanente hoy? Santo Dios. ¿Está listo para ministrar el remanente? Amén. Segunda de Reyes, capítulo 6, su versículo 1. Y vamos a leer hasta el 6. ¿Ya lo tienen? Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: anda. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y cuando lo tenga, puede decir gloria a Dios. Y cuando venía de camino, venía predicándole al Señor. Dije: Señor, voy a ir ensayando aquí a ver qué tal. Tú me dices si la armo o no la armo. Pero no me dijo nada. Yo creo que quiso decir que no. Pero bueno. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. En el nombre de Jesús, ya lo tienen. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te doy gracias, Señor Jesús, por esta hermosa oportunidad de predicar tu palabra. Qué hermoso momento, Señor, el que tú me permites, Señor, predicar de ti. Te pido que hables a tu pueblo, Señor, y que nos ayudes a todos, Señor, a despertar, a levantarnos, Señor, en poder, para exaltarte y bendecirte solo a ti. Bendito sea tu nombre en este día, Señor, y por siempre y por los siglos de los siglos. Toma el control, Señor, de esta vida, de este corazón, Señor, y habla a tu pueblo. No permita, Señor, que mis palabras, que mi voz interna, Señor, hagan un desequilibrio, Señor, de lo que tu Espíritu quiere hablar esta noche a tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Tome su lugar dando fuerte gloria a Dios. Hablar de los dones del Espíritu es un asunto serio, ya que los dones no son algo que obtenemos porque hacemos más méritos que otros, sino que los dones son un regalo de parte de Dios. El problema es cuando tenemos un don y después creemos que lo tenemos porque somos mejor que algún otro de nuestros hermanos. Esto sucede porque olvidamos que los dones de Dios son regalos. Díganle a su hermano: los dones son regalos. Así que tener un don es solo un regalo que Dios quiso darnos para que seamos útiles en su obra. El detalle es que al creer que los conseguimos porque somos más buenos que otros, aunque esta sea solo una causa, pueden ser más causas. Esto es un botón de apagar un don en nuestras vidas. Y ojo,
que los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios, como dice el libro de Romanos. Pero no hablo que un don se pierda, sino hablo que un don se ha pagado. Debemos de poner los cristianos especial cuidado en que los dones del Espíritu estén activados en nuestras vidas. Y nunca creer que es por nuestras propias fuerzas que tenemos un don de parte de Dios, sino que toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, dice el libro de Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que definimos que los dones se activan bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de los dones? 1 Corintios 14:12 dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es importante saber que los dones que recibimos de parte de Dios son exclusivos para la necesaria edificación del cuerpo de Cristo y no para nuestra gloria. No escuché ningún amén. Así que cuando pedimos un don, debe ser siempre pensando en qué necesidad existe en la iglesia y no en exaltarnos a nosotros mismos, que es lo que decía el pastor hace unos minutos. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que la Biblia nos enseña que debemos ministrar a nuestros hermanos, no como una sugerencia. Dígale a su hermano: no es una sugerencia. Dile: es un mandamiento. Porque todos somos llamados a ministrar la hermosa presencia de Dios a través de los dones del Espíritu que hemos recibido. Lo que quiere decir este texto en sí es que nuestra obligación es ministrar con respecto a lo que hemos recibido. Si Dios le ha bendecido con dones de sanidades, inmediatamente cuando hay un enfermo aquí en el altar, es su obligación venir aquí e imponer sus manos para que esa persona reciba sanidad. Digan amén los letras. Si hay un endemoniado, aquella persona que ha recibido el don necesario, por ejemplo el discernimiento de espíritus, es importante que esa persona no piense si Dios le estará llamando a ella o a él para ministrar una liberación, sino que el Espíritu Santo pone un impulso dentro de tu ser para que vengas y ministres la liberación, porque a ti te fue encomendado ese don. Bueno, gracias por eso. Sin embargo, si Dios nos dio algo, también Dios nos pedirá cuentas de ello. Porque cuántas veces hemos pedido ser usados por Dios. ¿Alguna vez alguien ha pedido ser usado por Dios? Lucas 12:48 dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es importante ministrar lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Extiende sus manos, extienda sus manos. Y mire lo que Dios le ha dado. Mire lo que Dios ha puesto en esas manos. Es importante que usted ministre lo que Dios le ha puesto en sus manos. Yo sé que cada día hay más necesidad y que hay algunas personas pidiendo dones. Pero también de los dones que tú tengas y de los talentos y ministerios que Dios te haya entregado, también de eso Dios te va a pedir cuentas. Amén. Gloria a Dios. Y analizando todo precisamente con respecto a los dones, en un momento cuando yo estaba tocando el teclado, Dios habló a mi mente y yo estaba
extasiado en ese momento, si se pudiera decir así, pensando en esto, y discúlpenme por ser tan pecador, pero dije, qué bien toco, la verdad, lo que sea de cada quien. Pero no se lo dije a nadie, lo pensé dentro de mí mismo. Perdóneme, le dije, yo sé que usted es muy santo. Y cuando estaba pensando eso, Dios trajo una palabra en mi mente que le quiero predicar hoy. Porque justamente el hecho de poder utilizar un teclado o tener un don, un ministerio de parte de Dios, nos capacita para poder ministrar lo que Dios nos ha entregado. Y como lo dije al principio, no es para exaltarnos a nosotros mismos, sino para entregarlo a aquellos que tienen la necesidad dentro de la iglesia de Cristo. Y cuando meditaba en esto, vino a mi mente esta historia que leímos al principio. Si ustedes analizan la palabra de Dios, no eran ni siquiera profetas, eran los hijos de los profetas quienes habían solicitado al profeta Eliseo, quien había sido recientemente electo para profeta de Israel, y se quejaron del lugar en donde ellos habitaban, diciendo: profeta, Señor, ¿no te has dado cuenta que el lugar donde nosotros habitamos es estrecho? Y que necesitamos construir un lugar más grande donde podamos habitar todos los profetas y los hijos de los profetas. Y el profeta Eliseo me sorprende su respuesta, porque él dice: sí, está bien, vayan y construyan. Y un personaje en específico, hijo también de los profetas, se acerca al profeta Eliseo y le menciona: pero también queremos que tú vengas con nosotros. Y él dijo: sí, está bien, iré. No se opuso a la solicitud que habían impuesto los hijos de los profetas. Y cuando estaba leyendo este texto, vino a mi mente que detrás de todo esto había una persona que había movido e impulsado el corazón de cada uno de los profetas para pedirle al profeta Eliseo que fueran y construyeran un lugar más grande. Porque muchas personas no podemos pensar lo mismo al mismo tiempo, sino que muchas veces somos inducidos a pensar porque hay algún cabecilla por ahí que nos hace pensar también. Aleluya. Pensé que ese era el hombre que se acercó personalmente al profeta Eliseo y le dijo: también necesitamos que tú vengas con nosotros. Quiere decir que era una estrategia que este hombre había planeado para que el lugar en el que ellos habitaran fuera más grande, ya que tenía límites en su mente este hombre, y sus límites eran grandes. Lo que me llevó a pensar que este hombre es como muchos ministros que apenas son aprendices de profetas, que conocen Hechos 2:38, pero que se les ha metido en su corazón que su ministerio es grande y que no se deberían de conformar con una iglesita, sino que tendrían que buscar un ministerio grande, porque ellos fueron llamados para algo grande. Aunque le confieso que es un pensamiento humano de parte de este joven profeta, de este joven ministro, porque aquellos que empiezan apenas a gatear en el evangelio no pueden pensar en escalar rangos espirituales altos, si así usted lo quiere llamar, porque algunas personas llegamos al evangelio y deseamos, anhelamos ocupar los lugares que ya tienen otros, ocupar un lugar en un ministerio, lo que usted piense que pudiera ser. Pero normalmente esto lleva un tiempo. Para que usted pueda ocupar un lugar, usted debe de tomar un tiempo, aunque no estoy hablando de eso hoy. Sin embargo, este joven profeta
anhelaba tener un ministerio grande como muchas personas hay en este mundo. Jóvenes ministros que han pensado, y lo voy a decir así, que su ministerio es superior al de cualquier otro. Y es por eso que deberían ocupar una posición más alta, que deberían estar en un rango más grande que el lugar en el que están en la iglesia, en el ministerio, no los merecen. Y que él merecía o merecería estar en un lugar más grande. Y este pensamiento fue implantado en los jóvenes profetas y despertó en ellos el interés de conocer que podían juntos construir un lugar más grande a la orilla del Jordán. Sin embargo, si usted analiza la palabra de Dios, los que estudian la palabra de Dios comprenderán que cuando el profeta Elías, todavía vivía y él era el jefe, el patrón, el pastor, jamás nadie le insinuó que el lugar en el que estaban era pequeño. Sin embargo, cuando el profeta Eliseo toma el cargo de profeta, entonces vienen los jóvenes profetas y le insinúan que el lugar en el que están no es suficiente. Quiere decir que de alguna manera subestimaban la posición que había adquirido Eliseo y creían incluso que podían ser mejores ministrando que el profeta. Amén, aleluya. Por eso recalqué que el profeta Eliseo, sin pensarlo, él dijo: vayan y construyanlo. Yo iré con ustedes, no pasa nada. A mí me llamó poderosamente la atención porque, conociendo el carácter del profeta Elías en la historia de Primera y Segunda de Reyes, podríamos comprobar que si esta petición hubiera llegado al profeta Elías, entonces el profeta Elías hubiera dicho un simple y rotundo no, porque este lugar nos es suficiente. Pero si el profeta Eliseo dijo que sí, es porque el Espíritu Santo nos quería traer una enseñanza con respecto a lo que el profeta Eliseo aceptó. Muchos de nosotros tenemos grandes ideas, tenemos sueños, anhelos, metas en la iglesia, y se las comunicamos al pastor y le decimos: pastor, oiga, ¿cómo ve, pastor? Si extendemos aquí el altar, aleluya, y mire, ya compramos más instrumentos y nos extendemos, gloria a Dios. Y el carácter de los que conocen al pastor, ¿el qué diría? No. Pero no. Bueno. Y muchos tenemos grandes ideas, sueños, anhelos, planes, y los queremos traer porque pensamos que podrían revolucionar la iglesia, que si ponemos luces, o que si contratamos payasos, o que si traemos psicólogos para que ministren a los jóvenes. Pero si nosotros conocemos al Dios que tenemos, tendríamos que exaltar, aleluya, que no es necesario contratar todo ese tipo de cosas. Porque si la presencia de Dios habita en un lugar, no es necesario que haya payasos, ni que haya luces, ni que haya ninguna de esas cosas. Cuando estaban trabajando en la obra, este hombre que había incitado a todos los demás es el único que se observa dentro de esta historia bíblica que encierra de 6 versículos. Y en esta historia él aparece haciendo una labor. Él aparece derribando un árbol. Seguramente todos los que estaban a su alrededor observaron cómo este hombre tenía una capacidad increíble para poder derribar ese árbol. Algunos otros se preguntaban: pero ¿cómo le hará este hombre para poder derribar los árboles tan fácil? Y nosotros no tenemos quizá esa capacidad para poder derribarlos al mismo tiempo que lo derriba. Pero si nosotros hacemos un zoom, un acercamiento a lo que él estaba haciendo,
es que este hombre poseía una herramienta que lo hacía útil o que le facilitaba el trabajo para poder derribar ese árbol con el cual estaba trabajando. Así que mientras este hombre poseía esta herramienta, era el superhombre de aquel bosque, gloria a Dios, ahí en el Jordán, y podía derribarlo, quizás sin mucha fuerza como muchos otros que no poseían la misma herramienta. ¿Está ahí? Entonces, cuando nosotros nos acercamos y aún más entramos en el corazón de este hombre, podemos observar que la intención primaria de querer llevar no solo a los hijos de los profetas, sino al profeta Eliseo, era que observaran la capacidad superior que él tenía para poder derribar un árbol. Para que todos miraran que tenía una capacidad diferente, que él era especial y diferente a todos los demás. Pero en realidad todos los que se acercaban podían ver que aquello que le facilitaba el trabajo solamente era la herramienta que él poseía, la cual lo capacitaba para poder derribar el árbol, incluso el más grande. Pero en el interior de este joven que había un deseo de ser observado, de ser visto no solamente por los jóvenes, sino por el viejo profeta. Porque cuando este joven estaba algo así, como no soy del campo, entonces cuando lo miraran todos los demás tendrían que decir: wow, qué poderoso ministerio tiene ese varón. ¿Está ahí? Cuando los hijos de los profetas lo vieran, tendrían que haber dicho: nosotros queremos ser como tú. Esa era la intención de este joven ministro, el ser observado por las personas para recibir elogios por algo que incluso dice la Escritura que ni siquiera le pertenecía, pero iba a ser elogiado por el trabajo que él creía que estaba haciendo, es decir, derribar ese árbol. Así como muchos de nosotros, el ser humano desea ser elogiado por las cosas que hacemos. En el mundo muchas veces no conseguimos ser elogiados, pero en el Evangelio Dios nos da la posibilidad, al adquirir dones que vienen precisamente de lo alto. Y cuando usted, como decía el pastor, cantas, tocas bonito, o danzas, tocas el pandero bonito, entonces vas a ser elogiado por las personas. ¡Ay, qué bonito danza! Usted sí tiene los pies derechos, no como otras que yo he visto. ¿Está ahí? Y muchos tenemos esa hambre de ser elogiados, y en esa hambre de ser elogiados olvidamos que el elogio o la gloria no debe de ser personal, sino que la gloria y el elogio por siempre debe de ser para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso nosotros muchas veces nos hemos equivocado, y dije nosotros, cuando estamos haciendo alguna labor para Dios, y cuando alguien nos elogia o nos dice: oh, cómo le usó Dios para hacer esa sanidad, cómo le usó Dios para esa liberación. Y muchas veces, en vez de decir gloria a Dios, toda la gloria y la honra sea para Cristo, a veces decimos: es que la mera verdad, hermano, me metí en ayuno y en oración. Aleluya. Entonces antepusieron su esfuerzo para que el reconocimiento fuera atraído hacia ellos y no hacia Dios. Pero cuando nosotros sabemos lo que hacemos en la intimidad, no tenemos por qué andar regando el tepache. Cuando nosotros conocemos quién es nuestro Dios, debemos de decir: sí, hermana,
si no fuera por la misericordia de Dios, no sé qué fuera de nosotros. Si no fuera por la misericordia de Dios, no sé qué sería de esta iglesia. Así que mientras este joven recibía los elogios, fíjese bien lo que sucedió en su corazón, que fue lo mismo que a mí me pasó, por eso me identifico con él. Entonces observó a sus hermanos de arriba hacia abajo y dijo: pobrecitos, ojalá tuvieran el talento que yo tengo. Pero esas hermanas con las patas todas chocas, ¿cuándo van a alcanzar el nivel que yo traigo? ¿Se da cuenta? Y cuando nosotros estamos sirviendo a Dios con un corazón soberbio y arrogante, el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, se retira de nuestras vidas. Y algo que decía el pastor hace algún tiempo me quedó muy marcado en mi corazón. Él dijo: el Espíritu Santo es muy delicado. ¿Sí dijo eso, pastor? Fue otro pastor al que escuché. Y me pregunté por qué el Espíritu Santo es delicado. Porque Él no permite o no comparte su gloria con ninguno de nosotros ni con ningún hombre. Él no acepta que aquel a quien tú deberías o a quien yo debería servirle, en vez de ministrarlo con los dones que he recibido, lo humille con el poder que yo he recibido de Dios. Y quiero decirte que el poder que hemos recibido de Dios no fue para humillar a nuestros hermanos, ni para decirles: mira cómo yo sí puedo y tú no puedes. El poder que hemos recibido y los dones de Dios son para ministrar. Son para ministrar la necesidad inmediata de la iglesia. Pero cuando nosotros decidimos tomar esa gloria, tan solo así por un momentito, el Espíritu Santo se va de nuestras vidas. ¿Alguien que diga amén? Por eso me llama la atención que a veces hay hermanos aquí, hermanos que están ministrando liberación, y los que ya se sienten super ungidos, venga hermano, venga hermano, me está ministrando a mí la liberación, pero viene la super ungida y le dice: porque usted no es digna todavía de hacer este tipo de liberaciones. ¿Se da cuenta? Entonces demuestra, y en ese momento el Espíritu Santo se fue. Entonces lo traigo otra vez a la historia. Cuando este hombre está derribando ese árbol, sube esto en su corazón. Y en ese momento el instrumento, la herramienta que él tenía, cayó al agua. Y perdió. Otras versiones dicen que en su mano quedó el mango y lo que cayó al agua fue el fierro. Quiere decir, como dice la palabra de Dios, el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables, no los perdemos. Por eso es que este hombre poseía todavía en sus manos ese mango, el que le apoyaba para hacer fuerza y poder derribar ese árbol. Pero si nosotros somos observadores, con el mango jamás hubiera podido derribar el árbol, sino que para poder derribar el árbol necesitaba ese fierro llamado hacha, lo cual le daba el poder para poder derribar el árbol que fuera en el momento que necesitara. Así que el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para reconocer que nosotros podemos tener todos los dones, todos los ministerios, todos los talentos, y puedes intentar ministrar en ellos, pero lo que le da el poder
al ministerio, lo que le da el poder al don, lo que le da el poder a tu talento, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso, lo que este joven perdió cuando estaba derribando el árbol, no fue el don, sino perdió el poder que le capacitaba para derribar ese árbol. Así que por más que él se esforzara en derribar ese árbol, difícilmente lo iba a lograr. Como muchos de nosotros, hace tiempo que el poder de Dios se fue de nuestras vidas, pero nosotros nos aferramos a querer seguir ministrando en ese mismo sentido. Queremos ministrar, porque yo soy tecladista, ¿no? Queremos ministrar la alabanza con los dones y los talentos que Dios nos regaló. Pero no es lo mismo tocar con los dones y los talentos que tocar con los dones, los talentos y el poder del Espíritu Santo de Dios. No es lo mismo querer hacer una sanidad con los dones que tener los dones de sanidad y el poder del Espíritu Santo para realizar. Por eso es que muchos de nosotros, hermanos, ya no nos atrevemos a orar porque algún día tuvimos el poder como este hombre y orábamos por los enfermos y hasta se caían de cabeza guacareando, los endemoniados se salían de la iglesia. Gloria a Dios, la gloria de Dios habitaba cuando tú ministrabas. Pero de un tiempo hacia acá te has dado cuenta que solamente te quedó la pura danzadita, pero que el poder de Dios se fue hace tiempo. Nos quedó bien la manera de predicar por el don de sabiduría, por la ciencia, por los dones que quieras, pero el poder de Dios hace tiempo que se retiró del predicador. No sé si, pero aún así nosotros queremos ministrar a la gente aquello que nosotros no tenemos. Y si nosotros queremos ministrar lo que no tenemos, entonces somos mentirosos, esperando que Dios haga algo cuando nosotros lo hemos perdido hace tiempo. A veces digo, ¿por qué Dios hizo ese milagro, esa sanidad? Pero entiendo que fue por su gracia y por su misericordia, y que no fue por mí. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Que es cierto que tienes los dones en tus manotas, que tienes todos los ministerios en tu vida, pero puedes tenerlo todo y no tener el poder del Espíritu Santo. Por eso decía el pastor antes de que yo predicara, hay muchos dones que están apagados en la iglesia y que necesitan ser activados. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que te fue dado por medio de la imposición de mis manos. Quiere decir que había recibido una administración tan poderosa que el poder de Dios había sido transferido del apóstol Pablo a Timoteo. Pero Timoteo en algún momento descuidó el poder de Dios. Y ahora era su obligación avivarlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y nosotros nos damos cuenta, amado hermano, que tenemos la capacidad para poder predicar, para poder ministrar, para poder tocar un instrumento, para poder danzar, para poder dirigir un servicio, para poder ocupar un ministerio. Tenemos la capacidad, pero ya no tenemos el poder para poder ministrar con la autoridad que nosotros necesitamos. No es lo mismo ministrar en los puros dones que ministrar bajo el poder del Espíritu Santo y los dones. Por eso es necesario que esta iglesia se avive el fuego del don de Dios. ¿Cuántos hace tiempo que ya no sienten el poder del Espíritu Santo cuando ministran? Cuando oras por las personas ya no sienten
sientes aquella gloria. Cuando tocas, cuando cantas, cuando danzas, ya no sientes la presencia de Dios. Es porque el poder de Dios se ha ido de nuestras vidas. Pero hoy es importante y necesario que la iglesia de Dios se ponga en pie y decida avivar el fuego del don de Dios que está en nuestras vidas. Es bonito que ministres, que impongas manos, pero es poderoso que lo hagas bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé, pero a lo mejor yo ya me cansé de imponer mis manos y que no suceda nada. Quizá el día de hoy me disponga a activar ese poder que Dios me dio para poder ministrar y sentir la gloria de Dios. ¿Qué sentiste, Marquito, cuando estabas liberando a tu mamá? ¿Sentiste que Dios estaba contigo? Ese es el poder del Espíritu Santo. Pero hay muchos que llevamos años en el Evangelio que ya no sentimos eso. Ahora cuando vamos a ministrar un endemoniado decimos, primero tú vas, manito. Primero tú y luego yo. Si pones tú la mano, la pongo yo. ¿Y sabe por qué ya no nos atrevemos? Porque tenemos los dones, pero no tenemos el poder que hace accionar esos dones. Pero necesitamos en este tiempo activarnos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Si antes orabas y sentías el poder, es necesario que lo vuelvas a hacer. Si antes cantabas y sentías la gloria, es necesario que lo vuelvas a hacer. Si antes predicabas y la gloria de Dios se derramaba, es necesario que eso suceda nuevamente. Aleluya. Ya me emocioné. Fíjese. Cuando este hombre perdió el poder, perdió el hacha, exclamó dos palabras importantes en mi vida, porque si no, no lo hubiera predicado hoy de esta. Y él dijo, oh Señor. Y cuando él exclamó y dijo, oh Señor, ¿sabe qué estaba diciendo? Estaba reconociendo entonces el ministerio de su maestro, de su pastor. Porque cuando leímos las primeras líneas, nosotros encontramos que ese hombre, el que perdió el hacha, cuando solicitó la presencia de su maestro, fue un hombre igualado. Pero cuando él perdió el poder, entonces clamó por ayuda y le dijo, oh Señor. Y cuando usted ha leído la palabra de Dios, usted va a poder notar que aquellos que sirvieron a los profetas no le decían ni maestro, ni mi pastor, ni nada de estas cosas. Le decían Señor. Aleluya. La otra palabra que exclamó este hombre fue, es que era prestada. O sea, en otras palabras, él estaba diciendo, ese poder que yo tenía no me pertenecía a mí, era prestado. Ese poder le pertenecía a Dios, que fue el que me lo dio, pero yo lo perdí. ¿Está ahí? Y ese hombre reconoció hasta ese momento justamente que el poder que tenía venía directo del trono de la gloria. Y muchos de nosotros, amado hermano, solamente hasta que hemos perdido el poder, reconocemos que es Dios el que lo da, que es Dios el que lo otorga. Aleluya. Pero debería ser que en todo tiempo reconozcamos que todo el poder, que toda la gloria le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que si el poder ha venido sobre tu vida, no es porque oraste, no es porque ayunaste, no es porque eres bueno, es porque el Espíritu Santo ha decidido derramar su misericordia sobre tu vida. Habrá alguien que diga, este es el poder de mi Dios, este es el poder de mi Dios. Permanezca de pie unos momentos. Ojalá pudiera venir tantito, pastor. Lo voy a comprometer bien feo. Eliseo preguntó, ¿dónde se te cayó? ¿En qué momento lo perdiste?
¿Sí recuerdas en qué momento perdiste el poder? Aquel que te hacía sentir Dios cuando ministrabas. ¿Sí te acuerdas dónde lo perdiste? Normalmente siempre se pierde dentro de donde lo recibiste, que es la iglesia. Y el profeta Eliseo demostró algo poderoso. Quizá no entiendo a su plenitud, pero le voy a explicar lo que yo entiendo ahí. Eliseo tenía la capacidad no solamente de tener poder, sino de poder ministrar el poder a aquellos que lo habían perdido. Pocos, y quiero decir que quizá uno o dos en toda mi historia, he mirado yo que Dios lo respalde de esa manera. Que cuando alguien te imponga las manos pueda transmitirte el poder del Espíritu Santo de Dios. La herramienta que tenía este hombre fue restaurada cuando volvió del agua y fue levantada hacia donde estaba Eliseo. La única orden que le dio este joven fue: tómala. Aquel hombre, ministro joven que había menospreciado a su pastor, a su maestro, el maestro le demostró que no solamente tenía el poder, sino que tenía la capacidad de ministrarlo a aquellos que lo habían perdido. Y al único que yo he mirado es a mi pastor Fidel haciendo eso. Si hay alguien a quien yo le pediría que activara el don que yo tengo, primero sería Dios. Y si Dios no me hace caso, entonces le pediría al pastor que activara los dones que yo perdí. Pero para poder ser activados los dones, primero tenemos que reconocer que nosotros tuvimos la culpa de haberlo perdido. Y después de eso pedir ayuda. La iglesia Casa de Rey necesita ser activada en los dones, porque necesitamos ministrar. Vienen tiempos peligrosos y nos ha sido siendo anunciado, pero para que nosotros podamos ministrar a las personas, es importante que los dones estén activados en nuestras vidas. Yo quiero preguntarle hoy, yo no le voy a activar nada. ¿Cuántos han perdido el poder de Dios, pero quieren recuperarlo hoy? Yo le invito aquí enfrente, y por eso dije que voy a comprometer al pastor. Y no le voy a decir que imponga las manos con ligereza, pero donde el Espíritu Santo le diga que active, hágalo con poder, pastor. Porque es necesario que la iglesia sea activada en los dones del Espíritu Santo. Adelante. Aleluya. Póngame atención un momento. Póngame atención un momento. Cuando Eliseo vio que aquel joven había perdido la herramienta, le quiso mostrar algo bien poderoso. Número uno, agarró un palo y se lo botó. No voy a hablar lo literal, solo lo literal. La figura me la voy a echar para atrás. ¿Qué tiene que ver el palo con el hierro? Absolutamente nada. Nada. Le quiso mostrar que eso era algo sobrenatural. Dos. Cuando el hacha flotó, a quien le correspondía agarrarla era Eliseo y habérsela entregado a aquel discípulo. Pero Eliseo hizo algo más grande, que algunas veces yo le digo a algunos, repite conmigo: soy más grande que eso. Porque Eliseo tuvo que tomar el hacha y haberle restregado en su cara
con su actitud, nomás para que veas quién es el maestro. Pero Eliseo le dijo: agárrala. Es que cuando hay un buen líder, cuando hay un buen maestro, cuando hay un buen profeta, no solamente él quiere lucirse en milagros, sino hace partícipe a los que están con él de esos milagros. Porque cuando hay un buen líder, cuando hay un buen profeta, cuando hay un buen maestro, no solamente él quiere lucirse haciendo milagros, sino quiere hacer partícipes a todos de esos milagros. ¿Qué es lo que estamos trabajando aquí? Queremos hacer a todos partícipes de estos milagros. ¿Por qué no levantan sus manos? Escuchen, ya con las manos levantadas, el punto número 3. El punto número 3. Si a ti se te cayó, no me vengas a pedir que yo lo haga todo. Asume tu responsabilidad y toma lo que has perdido. Yo tengo el poder para hacer que eso vuelva, pero es tu responsabilidad tomarlo. Para que no vengas diciéndome que es que se le acabó el poder al pastor, que se le acabó la unción. Asume tu responsabilidad y toma lo que has perdido, porque hoy el Espíritu Santo está aquí. Tienes que cerrar los ojos. Yo siento la gloria de Dios, porque lo que el pastor predicó, yo se lo dije en 5 palabras. Todo lo que tú dijiste, yo lo dije antes en 5 palabras. Eso quiere decir que el Espíritu Santo está aquí. Levanta tus manos y vamos a hacer que esos dones que has perdido, que esa unción que has perdido, que esa seguridad, ahí va, la seguridad que tú tenías antes cuando orabas, la estás perdiendo. Ve, es esa mujer. Ve, es esa mujer. Ya no sientes seguridad cuando ora. Antes cuando oraba tenía una seguridad de que su milagro iba a ocurrir, pero últimamente ha perdido la seguridad que tenía. Oh, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo está aquí. Vamos, tómalo. Aquí está. Aquí está. No